¿Qué tal, chicos? Buenas tardes. Primero que nada, esperando que todo esté bien allá en casa con respecto a salud, ya sea de ustedes y también de sus familiares. Y pues evidentemente pues estamos en un periodo llamado cuarentena en el que pues tenemos que permanecer en casa debido a la situación del coronavirus. Pero ante esta situación, pues el instituto ha creado varias estrategias para que no nos atrasemos más en lo que viene siendo nuestras sesiones. Y ante todo esto, pues vamos a estar manejando un blog donde yo voy a estar subiendo actividades, donde voy a estar marcando actividades, donde yo voy a estar también subiendo videos, donde les esté explicando algunas temáticas. También, si puedo, les voy a estar subiendo lo que viene siendo algunas presentaciones. También, ahora bien, cuando esté marcando actividades, creo que sí se va a seguir enviando a lo que viene siendo mi correo electrónico, que es wilber.gomez.wadi@gmail.com, que pues esa ya la institución se los debió haber pasado, ¿no? Ok, el día de hoy pues vamos a comenzar con una sesión que pues ya debíamos haber visto, pero pues por todo esto nos hemos atrasado un poco. De lo que les voy a hablar el día de hoy es acerca de un documento que se llama ensayo. Les voy a hablar qué es un ensayo de manera general, sin embargo vamos a trabajar voy a mencionar tres clasificaciones de cómo se pudiese presentar un ensayo. Ante varios autores hay otras formas de ensayo, pero pues el día de hoy me voy a enfocar a las principales y cuáles serían más las posibilidades de que ustedes utilizaran estas, ¿no? Son las que más se emplearían ya sea en un campo escolar o en un campo laboral, ¿no? En sí, les voy a leer una definición y ahorita yo se las voy a explicar. ¿Qué es un ensayo? Un ensayo consiste en realizar la exposición desde un punto de vista personal hacia un tema específico, el cual puede abarcar diversos orígenes, como por ejemplo humanístico, político, filosófico, cultural, social, etc. En sí, cuando nos pidan redactar un ensayo, siempre va a ser de manera subjetiva o siempre va a predominar un grado de subjetividad. Hay algunos ensayos en los que predomina muchísimo más la parte subjetiva y hay en las otras en donde sí va a haber subjetividad, pero más controlada, ¿no? ¿Por qué? Porque en un ensayo siempre se va a dar la opinión, es decir, cosas personales. Y como cada quien tiene diferentes vivencias, tiene diferentes formas de ver la vida, obviamente las opiniones de una persona pueden variar demasiado con respecto a la persona que tenemos a un lado. Ahora sí que acá aplica lo de que cada cabeza es un universo. Entonces, a pesar de que estemos en la misma escuela o que conozcamos una persona desde hace 20 años, 30 años, no quiere decir que esta persona piense igual que yo, ¿no? ¿Por qué? Porque cada quien ya tuvo diferentes vivencias. En casa se le dio una formación, en una iglesia se le dio otra formación, algunos profesores también les han dado una formación, etcétera, ¿no? Entonces, las opiniones, en realidad, los ensayos en realidad es eso, es cuando le pedimos a alguien que nos dé su opinión con respecto a algo. Pero como ya vimos en los demás documentos, cuando vayamos a hacer un ensayo, sí va a ser personal, pero también se tiene que redactar de una manera, en la cual se note una formalidad y un profesionalismo, ¿no? Pero sin embargo sigue siendo nuestra opinión. Ok, los tres tipos de ensayos que vamos a ver el día de hoy es el filosófico, el literario y también lo que viene siendo el ensayo científico. Yo ahorita se los voy a explicar, sin embargo les voy a anexar más adelante la presentación. Vamos a comenzar con lo que viene siendo el ensayo filosófico. Dice la definición: un ensayo filosófico es aquel que trata un tema propio de la filosofía desde un punto de vista crítico y reflexivo. En sí, ¿qué se puede conocer como filosofar? Filosofar es
literal, cuando te sientas en un punto en el que estás relajado y te pones a pensar, a divagar acerca de un tema en específico y dejas que te dejas llevar, ¿no? Entonces, a eso conocemos como filosofar. Por ejemplo, que podemos podemos comenzar a filosofar con respecto a una problemática, pero también con respecto a una doctrina, por así decirlo, o a una ciencia. Por ejemplo, ahorita que tenemos la cuestión del coronavirus, que pues es una problemática de salubridad, una problemática de salud. Yo de repente, ahorita que tenemos muchísimo tiempo libre, y uno de mis principales temas que a mí me encantan es la política y la economía, yo me pongo a filosofar. ¿Qué es lo que me pongo a pensar? Es de que me pongo a pensar, oye, ¿qué repercusiones económicas va a tener esto del coronavirus? Porque muchos van a dejar de trabajar y las empresas no están produciendo, no están vendiendo como deberían vender. Entonces, todas estas preguntas que yo me hago, que también yo me voy respondiendo, a eso se le llama filosofar. Entonces podemos hacer un ensayo con respecto a esto, ¿no? Agarrar una problemática y ponernos a pensar, hacernos preguntas e irlas respondiendo. Y ya luego agarrar y ponernos a teclear o ponernos a escribirlo. Y eso sería un ensayo filosófico. Bueno, una de sus principales características del ensayo filosófico es que pues, expresa un pensamiento, como ya les mencioné, estructura libre, le podemos ir dando la dirección que queramos darle, y pues de preferencia sí irlo dirigiendo también a una disciplina. Por ejemplo, yo lo que les mencioné, agarré el coronavirus, que es un problema médico, un problema de salubridad, pero lo vinculé con otra ciencia que viene siendo las ciencias económicas o las ciencias políticas. Ahora bien, tenemos lo que viene siendo el ensayo literario. Les voy a leer primero la definición. Podemos definir el ensayo literario como el tipo de ensayo que busca caracterizar la redacción de una manera subjetiva con el fin de que el escritor pueda conceder más importancia al estilo que ocupará a la hora de redactar su obra. Este ensayo tiende a destacar más y posee un estilo poético. ¿Qué quiere decir esto? Es hacer un ensayo, pero de una manera un poquito más artística, y no solo artística, sino que también le vamos a dar una especie de estilo. Ahorita les voy a mostrar un ejemplo. Voy a quitar el micrófono un momento. Es que lo tengo acá en lo que viene siendo una presentación en PowerPoint, pero tengo un ejemplo físico. Ok, chicos, bueno, como le iba retomando, es hacer un ensayo, pero hacerlo de una manera un poquito más artística. Por ejemplo, hay un autor que hace 1 año, 2 años falleció, que él hacía ensayos políticos, hacía críticas, daba su opinión con respecto a la política de México. Pero este señor se llamaba Eduardo del Río, conocido como Rius. Este señor, sus ensayos políticos, sus críticas políticas, las hacía, él era periodista y también era caricaturista. Entonces, ¿qué hacía? Sus ensayos realmente era algunas partes con texto, pero otras partes los hacía con pura caricatura política. Por ejemplo, en este libro que se llama Cuando se comenzó a joder México, acá todas estas son las cabecitas que más resaltan, los cráneos que más resaltan son los presidentes del siglo XX. Y si se dan cuenta, esto es un ensayo, pero es un ensayo literario. Este señor hace puras caricaturas políticas para expresar su opinión. Ese es el estilo que utilizaba Eduardo del Río. Y acá entraría lo que viene siendo, este es un ensayo de tipo literario.
No necesariamente tiene que ser así. Puede ser también solo escrito, pero que se note mucho tu estilo. Lo puedes hacer a manera de poemas incluso. Entonces, eso sería más el estilo literario, un poquito más artístico. Dar tu opinión, pero de una manera más artística y con tu estilo. Ahora bien, el último tipo de ensayo es que vamos a ver. Ya les dije, según los autores hay varios más. El que vamos a ver es el ensayo científico. Leo definición y explico. En el contexto de la ciencia, un ensayo científico es el intento por acercarnos a un entorno de investigación de un problema el cual busca generar la explicación de cómo se analiza el mundo relacionado a la temática a trabajar. Algo muy importante acá. Ciencia no solo tiene que ver con laboratorios, no solo tiene que ver con cuestiones de matemáticas y demás. Las asignaturas que vemos día a día en la escuela son ciencias. Por ejemplo, lectura y redacción es parte de ciencias de la comunicación. Tenemos ciencias económicas, ciencias naturales, ciencias específicas, ciencias computacionales, ciencias en la educación. O sea, realmente todo lo que estudiamos es considerado una ciencia. Así que un ensayo científico no solo va a la parte de química, biología y demás, ¿no? O sea, va a cualquier ciencia. Continúo leyendo. El autor en concreto busca presentar su punto de vista con respecto a lo que podría ser un hecho, conocimiento científico, y busca presentarnos sus ideas y su opinión, también añadiendo contenido que respalde todo esto. Pasa lo siguiente, no importa a qué área de la ciencia te especialices, siempre van a haber diferentes autores, y es muy común que tú como profesionista te sientas más identificado más a ciertos autores y que apliques más ciertas técnicas de ciertos autores. Es sumamente común. Entonces también cuando hacemos investigaciones, cuando también hacemos ensayos, nos vemos un poquito influidos por los autores que nosotros ya leímos. Por ejemplo, a mí que me gustan mucho las ciencias políticas, tenemos diferentes posturas políticas y económicas, que es el comunismo, que es el capitalismo, que es el socialismo. Yo, por el tipo de lecturas que he hecho, también por mi formación académica, yo defiendo mucho lo que es el capitalismo, porque también a mí me resulta más. Entonces, yo veo el mundo a través de esta perspectiva. Entonces, cuando yo hago ensayos científicos tratando de explicar una problemática económica, pues muchas veces me dejo llevar por las ciencias políticas, pero ante la postura del capitalismo, que es con la que estoy un poquito más empapada, con la que estoy un poquito más relacionada. Entonces, sí estoy explicando algo de manera científica, pero estoy tomando una postura con respecto al capitalismo. Sí, la diferencia que también tiene este ensayo científico es que acá sí tenemos que utilizar referencias. Por lo mismo que estamos haciendo una postura y estamos justificando de manera científica, no importa la postura que sea, siempre hay que apoyarnos con datos, con referencias, de dónde sacamos la información para pues darle mayor credibilidad a nuestro ensayo, ¿no? A diferencia de las otras dos, no se necesita tanta justificación, pero en las otras dos no se necesita tanta justificación, pero en que es el ensayo científico, sí se necesita. ¿Por qué? Porque ya tomamos una postura de una ciencia, de unos autores, y hay que justificarlo. Pues de manera general, estas son las tres, esta es la explicación de lo que viene siendo el ensayo. Y sus tres clasificaciones que nosotros vamos a estar manejando. Ahora bien, voy a marcar una tarea, les voy a dar la instrucción ahorita. Todavía no les voy a establecer la fecha se los voy a dejar en el blog más adelante, que estén al pendientes. Pero de igual forma, pues si alguien la puede adelantar y me la quiere enviar a mi correo, no tengo ningún problema. La instrucción va a ser la siguiente. La realidad es que es más fácil hacer un ensayo de tipo filosófico. Vamos a hacer ese. Y lo que me gustaría es que ustedes se pongan a reflexionar acerca de las repercusiones sociales y económicas, inclusive hasta escolares, que va a tener este fenómeno de coronavirus, de lo que viene siendo
el coronavirus, esta cuarentena y demás, quiero que ustedes se sienten a analizar qué es lo que va a pasar con su contexto, con su situación, con el contexto de la ciudad, del país. Entonces lo que lo van a hacer es hacer un ensayo de 2 páginas, con su portada serían 3 en Word, en Times New Roman, Times New Roman 12, incluso puede ser Arial 12, interlineado 1.5. Sin imágenes, las imágenes me las pueden agregar después, pero tengo que ver sus 2 cuartillas, sus 2 páginas de trabajo, ¿no? En la portada también me pueden agregar lo que viene siendo imágenes, pero sí quiero que me escriban 2 páginas de puro texto. Ahora bien, hay personas que me estuvieron preguntando con respecto a las actividades anteriores, que si tenía que ser en Word. Si no dispones de computadora, que pues entiendo que pues ahorita no vas a ir a un ciber porque el caso es quedarnos en casa, lo pueden hacer de manera escrita en su libreta, con una letra que no exagere el tamaño, porque también conozco algunos por ahí, una letra legible, y le toman fotografías y me lo adjuntan. También no tengo ningún inconveniente con eso, chicos. Pues momentáneamente por mi parte es todo. En caso de que se requieran que se graben más sesiones, pues los voy a estar enviando por mi blog. Y pues espero verlos pronto, chicos. Que se mantengan en casa y que todos ustedes y sus familias se mantengan saludables. Un saludo, chicos.